Hola a todos. En este ejercicio vamos a determinar el campo electrostático creado por un hilo recto indefinido que se encuentra uniformemente cargado con una densidad de carga lambda constante. Y para ello vamos a usar la ley de Gauss. En primer lugar vamos a hacer un corte transversal del hilo, de tal manera que vamos a representar el hilo mediante un corte transversal. Vamos a ver que el campo generado por este hilo, que está cargado positivamente, va a ser un campo saliente. El hilo está cargado de forma positiva, por lo tanto el campo va a ser saliente. Si quiero ver cuál es la magnitud del campo electrostático en función de la distancia, al hilo, lo que voy a emplear es la ley de Gauss. Y la ley de Gauss lo que dice es que la integral de superficie del campo por diferencial de superficie es igual a la carga interna a la superficie considerada en la integral partido de epsilon sub 0. En este caso, la superficie que voy a considerar tiene que reunir dos características. En este caso, siempre que usemos la ley de Gauss, la superficie tiene que reunir dos características. Que E sea constante en la superficie, o bien que E y la superficie, el diferencial de superficie, sean perpendiculares o paralelos, de tal manera que el cálculo sea sencillo. En este caso vamos a elegir una superficie cerrada, esta superficie de Gauss tiene que ser una superficie cerrada que va a ser la mostrada en la figura. Va a ser un cilindro con sus dos tapas, cerrado. Si lo veo en la sección transversal, esa superficie sería esta, que he dibujado en naranja. Esa superficie es. De tal manera que al calcular la ley de Gauss, al hacer E por diferencial de S, tengo que descomponer esta integral en tres partes. Una parte sería la integral de E por diferencial de S, que corresponde a la parte curva, toda la superficie curva, toda esta superficie curva, la parte curva, más la integral de E diferencial de S de una de las tapas del cilindro, por ejemplo, esta tapa, más la integral de E diferencial de S de la otra tapa. Muy bien. En el caso de las tapas, E, que es un vector que sale perpendicularmente al alambre, y el diferencial de S forman un ángulo de pi medios. Por lo tanto, aquí tendríamos, esto es un punto escalar, tendríamos que, dejo la primera integral, E por diferencial de S va a ser igual a E por diferencial de S de la parte curva más las tapas. Y en el caso de las tapas voy a tener E por diferencial de S, como es un producto escalar, por el coseno de pi medios. Y en el caso de la tapa opuesta va a ocurrir exactamente lo mismo. Este vector va a definir la superficie y el campo en este punto va a ser igualmente de esta forma, formando 90 grados con el diferencial de S, formando pi medios. Por lo tanto, más la otra tapa sería E por diferencial de S por el coseno de pi medios. El coseno de pi medios es igual a 0, por lo tanto, no tenemos contribución de las dos tapas del cilindro. Sí que tenemos la parte curva del cilindro. Sí que va a influir, sí que va a haber un flujo, es decir, E por diferencial de S es un flujo, la cantidad de campo electrostático que está atravesando esa superficie curva, por lo tanto, E por diferencial de S, en este caso, el ángulo que forma un diferencial de S
de esta superficie curva diferencial de S y el campo E es de 0 grados. La superficie naranja es radial, diferencial de S, y el campo E también es radial, de tal manera que forman 0 grados uno con otro. Por lo tanto, tengo la integral de E por diferencial de S por el coseno de 0 grados, es decir, E por diferencial de S. Por integral diferencial de S es constante, lo saco de la integral, E es constante a esta distancia R, porque todos los puntos de la superficie están a la misma distancia del hilo. Al estar todos a la misma distancia, E tiene el mismo valor. Por lo tanto, lo saco de la integral por diferencial de S y la superficie de esa superficie curva, el valor de esta superficie curva va a ser igual a la longitud de la circunferencia, por la altura que tenga el cilindro, por la longitud del cilindro. Es decir, por la longitud de esa circunferencia, 2 pi r por la longitud L. Es decir, que la integral de E por diferencial de S va a ser igual a 2 pi r L por el campo. Primera parte de la ley de Gauss. Segunda parte de la ley de Gauss. La tenemos aquí. Carga interna partido de epsilon sub 0. La carga interna partido de epsilon sub 0. Carga interna a la superficie de Gauss que yo he dibujado. Si tenía este hilo y he dibujado esta superficie de Gauss, ¿cuál es la carga que hay interna a esta superficie? El segmento del alambre que está dentro del cilindro. ¿Y eso cuánto es? Pues si este cilindro tenía una longitud L, que he considerado antes, la carga va a ser lambda por L. Va a ser igual a la carga interna. ¿Qué unidades tiene esto? Lambda tiene coulombios partido por metro, longitud son metros, es decir, lo que tengo es carga en coulombios. De tal manera que la carga interna va a ser igual a lambda por L partido de epsilon sub 0. Y ahora lo que tengo que hacer es igualar estas dos expresiones. Tengo por un lado que la integral era 2 pi rl epsilon, perdón, 2 pi rl campo electrostático igual a lambda por L partido de epsilon sub 0. Las L's se van y nos queda el resultado final, que es que el campo electrostático en función del radio es igual a lambda partido de 2 pi r epsilon sub 0. Como tiene carácter vectorial, tiene dirección radial, lo hemos visto al plantear el problema, la dirección radial del campo electrostático, radial. Y este sería el campo generado en Newton partido de Coulombio, generado por ese hilo recto indefinido. Este resultado coincide con el obtenido en uno de los ejercicios anteriores, en los que en vez de emplear la ley de Gauss, empleábamos la definición de campo electrostático, haciendo K por diferencial de Q partido de R cuadrado, e integrábamos para toda la longitud del hilo. Lo podéis comprobar en uno de los ejercicios anteriores.